esto, quiero agradecer al Fondo de Cultura, Socorro, Angélica, a toda la gente del Fondo de Cultura que hace un esfuerzo de horas porque parece muy rápido esto, pero en verdad son muchas horas en el sentido de que hay que coordinar muchas cosas y sobre todo la oportunidad del espacio como para hablar de esto que a mí me apasiona, que es la ilustración, sobre todo a ustedes que nos acompañan, que tienen un poco de su tiempo, mucho de su tiempo para venir a pasar el rato. No sé si sea aburrido o no, pero por lo menos la presencia y la oportunidad, la posibilidad, pues gracias por eso. A mí cuando me invitaron a hacer esta charla, porque algo que yo tengo difícil es hablar sobre mi trabajo, porque siempre uno puede caer, es muy fácil hablar de uno y pasar mucho tiempo. Pero la propuesta que me hizo el fondo con el título de esta charla, que era Artilugios de un escritor de imágenes, vale, yo dije, uy, qué padre, ¿no? ¿Qué se dice ahí?
habilidad de preguntarme por qué estoy ilustrando. Fíjense que yo siempre, y hablo metafóricamente de comillas, ¿no? Pero metafóricamente digo, siempre tengo tres piedras. Una son preguntas, digo, ¿por qué? La segunda, ¿para qué? La tercera, siempre la guardo en el pantalón, es cuando uno se sienta, es muy incómoda. Entonces, la pregunta siempre es incómoda, porque no te deja estar tranquilo en un momento, y la invitación a hablar sobre los atributos de un escritor de imágenes me hace pensar. Yo en este tiempo también he tenido la fortuna de desarrollar y dar talleres de ilustración para jóvenes ilustradores. Y en este proceso no voy a desarrollar, pero me he encontrado con dos ideas que son fundamentales para mí. Una, que la ilustración es como una balsa, o la balsa de la ilustración, así lo nombraba yo. Y la otra es una idea más personal, que es el presagio de la ilustración. Siempre me ha tocado esto, entrar a un punto donde no sé qué hacer. Cuando entré a ilustrar, no sabía cómo ilustrar, porque yo venía de la escenografía. Cuando me invitan a dar esta charla, no sé qué decir. Pero, sin embargo, la ilustración es parecido a esta imagen, ¿no? Todos se ven desesperados, y no es metáfora, porque hace poco estaba hablando con Ricardo, otro ilustrador, de esta situación que hay en México acerca de, es una realidad, la situación económica, la situación política, la situación real, cotidiana, la situación personal que cada quien tendrá, pero parece que todos estamos en un momento de angustia, más allá de la realidad. En el acto creativo siempre uno entra en un momento de angustia. Cuando le hacen a uno una pregunta, uno entra en un momento de angustia, y todo parece como si estuviéramos en un mar que no tiene fin, y lo único que nos salva es una tabla, una pequeña tabla, ¿no? Y ahí una persona atrás dice, para allá, y uno dice, no tengo otro remedio más que hacerle caso. Cuando uno le hace una pregunta y no sabe qué decir, lo único que tiene que hacer es ver alguna mano que diga hacia allá y empezar a hablar. Entonces, me ha pasado que cuando yo tengo un proyecto, esa imagen, esa imagen que a uno llega, ese proyecto, es un presagio de algo que yo no sé. Tal la pregunta de esta charla, después de que me hicieron esta propuesta, ahora puedo más o menos entender. Ahora explico esta idea del presagio de la ilustración. ¿Por qué el presagio de la ilustración? Porque les voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con este libro que tengo la fortuna, porque digo fortuna porque este libro para mí es muy significativo. Me preguntan a mí siempre, ¿cuál es el libro que más te gusta? O el último, para mí que es como el amor, ¿no? ¿Cuál es el libro más entrañable? Pues el último siempre, ¿no? Y este libro, que es el último, en donde yo creo que tengo un poco de idea de cuáles son mis artilugios, cuáles son estos artefactos que yo utilizo para escribir las imágenes, es este libro que se llama Ícaro. La anécdota es muy rápida, ¿no? Les voy pasando algunas imágenes. Y voy a explicar por qué esta idea del presagio de la ilustración. Hay un autor, un gran artista, que siempre hablo de él, que es Chillida. Él dice, el presentimiento es justamente esta mano, la mano que está delante. El presentimiento es, no sé si sea algo que nos queda, que no hay otra opción, pero es esa mano que dice hacia allá, con la certeza, aunque no sepamos de qué se trata, de que cuando lleguemos vamos a saber que tendríamos que llegar ahí. Así que este libro era una propuesta donde a mí me llegaba, yo vivía todavía en Buenos Aires, y tenía un conflicto. Yo tengo además una mala costumbre
en esta fortuna, ahora digo yo, de no ser ilustrador, sino que alguien que hace ilustración, de empezar de otra forma, que creo que interesan un poco los editores, porque hasta que yo no entiendo la palabra, no empiezo a dibujar. Normalmente los ilustradores empezamos a bocetar. Yo sé que el diseño, el dibujo, es una forma de pensar. Cuando uno está dibujando, uno está pensando. Pero también sé que lo que no llega a pensar el dibujo, la palabra, lo piensa. Y lo que no llega a pensar la palabra, el dibujo lo piensa. Y lo que no llega a pensar estas formas, la música lo piensa. Es decir, toda la actividad creativa es una forma de pensar. Bien. Así que yo no dibujo hasta que no tengo bien una cercanía con la palabra. Yo tenía dos palabras que me traumatizaban de esta historia, que era el océano y el laberinto. Es la historia de Dédalo e Ícaro, una historia muy emblemática de la mitología, muy humana, ¿no? El hombre que tiene un anhelo, un deseo por descubrir, es un inventor, no le basta, va otra vez, inventa tanto que parece que se pierde. Dice Dédalo, yo diseñé el laberinto donde está el Minotauro, donde encierra el Minotauro, a semejanza del cerebro humano. Esto lo escribió la autora. ¿Cómo se ilustra una imagen así? O sea, cuando la autora dice, yo inventé el laberinto a semejanza del cerebro, yo renuncio, y después otro todavía. La historia sucede en que ellos, imaginen, porque es algo muy curioso, algo que dice Quevedo, vivir en conversación. Entonces, cuando uno empieza a vivir en conversación, buscando sus artilugios, todo se vuelve una metáfora. Y Dédalo e Ícaro son aislados en una isla. Dos personas, ya somos islas nosotros, metidos en una isla. O sea, una isla dentro de una isla, dentro de otra isla. Terrible. Y la palabra, entonces, a mí me dejaba, no podía diseñar. Literalmente, ¿cómo se diseña esto? Algo que no creo mucho es en la redundancia, es decir, laberinto, árbol. Mi forma de ilustrar es otra. Y algo que me ayuda a mí es justamente las palabras. Entonces, tenía estas dos palabras, laberinto y océano. Porque después, cuando, entre comillas, parecía que escapaban de esta isla, lo único que había era el mar, el océano. Y algo muy terrible, el hijo de Dédalo, Ícaro, heredó su sangre de Dédalo. Con lo cual, el padre, aunque le dijera que no debía volar alto, terminó engullido por el océano. Es como esta metáfora de que nosotros, aunque pensamos que es terrible, hay algo que nos dice, ve adelante. Es este laberinto, ¿no? Es esta cosa, laberinto y palabra. Entonces, por fortuna, una coincidencia, una exactitud, me fui a vivir afuera de la ciudad. Me mudé de país. Era la tercera vez que me mudaba, pero esta vez, en lugar de llegar a una ciudad, llegué a un pueblo. Cuando digo un pueblo, son 10 casas. Yo me divertía en aquel momento, porque estaba un poco en crisis, me divertía con una cosa que para los que somos de ciudad es un divertimento, pero para ellos es una jodidez. Yo encontré una casa de 1700 donde la calefacción, porque llegué en invierno, no existe. La calefacción es con leña. Entonces, imagínense, es un poco superficial, ¿no? Mientras ellos se joden metiendo la leña para calentarse, para mí era un divertimento meter la leña. Entonces, no dibujaba. Claro, los editores estaban terriblemente angustiados, pero está bien que tengan su angustia los editores, ¿no? Hablamos del presagio de la ilustración, hablamos de cuáles son los artilugios. En esa
momentos en donde yo me divertía, iba por la leña para esa noche, encontré un pedazo de leña. Voy a meter una imagen acá. ¿Ya no se mueve esto? Bueno, voy a cambiar. Ahora sí me pueden ayudar porque no se mueve esto. Cuando recogí un pedazo de leña, yo con la cabeza me hacía la pregunta, y siempre se lo digo cuando hago talleres con los jóvenes: debemos de encontrar qué es y cómo funciona. ¿Qué es el... allá, me parece que ya se había congelado. ¿Qué es y cómo funciona? Yo encontré un pedazo de leña que era de la uva, y esta sería hermoso porque han visto la uva cómo se hace, se retuerce, y cuando yo lo tomé dije: qué terrible, porque es como una escultura, es como si fueran ríos. Hay una manía que yo tengo, que es ya después siento que es mi puerta, que yo utilizo mucho el como si fuera. Es decir, siempre digo, oye, esto es como si fuera un pozo. Oye, tú eres como si fueras esto. Y como si fuera, después descubrí. Hay un autor, George Steiner, que deben leerlo. No porque deban leerlo. Quería decir que sería interesante que leyeran esa parte, donde dice que hay una parte natural del ser humano, de nosotros, que inventa, ficciona. Ficcionar, por eso decía que no es tan malo este llanto fingido. ¿Por qué? Porque no hay una realidad, existen muchas realidades y nosotros hacemos una interpretación, con lo cual esta como si fuera es un juego de niños, es una parte muy natural. Yo no entiendo qué es esto, pero es como si fuera. El como si fuera es dar una capacidad de transformación, de reinventar. Yo siempre he dicho que los objetos son inacabados, no están terminados, porque quien los usa es quien termina de hacerlos. Y esto yo mismo lo llevé a la ilustración. Bueno, encontré el pedazo de leño y encontré este círculo que es parecido a esto. Entonces dije, como si fuera un laberinto. Y todo se resolvió. Ahí el presagio de la ilustración. No sabía lo que iba a hacer, tampoco sabía qué estaba buscando, como es el poeta. Uno no sabe lo que busca, pero encuentra. Yo encontré esto que la vida dice. ¿De dónde vienen los artilugios? O sea, el hecho de hacer ilustración no significa que yo solamente pueda leer la vida. Es una cosa natural del ser humano. Un doctor, un contador, bueno, los políticos creo que no, un dentista, quien sea, tiene la capacidad natural humana de nombrar y designar eso que está inacabado. Cuando yo encuentro esta forma, resuelvo todo el libro. Invento islas donde hay un ojo, donde hay el nudo de leño. Y para mí todo es claro. Ya habrá oportunidad de hablar de este libro, que para mí es indispensable en mi trabajo, en mi forma de pensar, porque me asienta estas ideas del presagio de la ilustración. Por supuesto, no soy una persona, como se diría, hábil en muchas cosas. No me jacto de ello, me angustia. Por fortuna, yo digo una cosa: a veces nosotros estamos en la cotidianidad y el vivir en conversación tendría que sacarnos de esta cotidianidad para empezar a leer lo que la vida, la pulsión de esta vida, porque tenemos una cosa terrible en el acto creativo y en la ilustración en particular. El ilustrador, cuando es muy joven, bueno, no es como muy joven,
El ilustrador tiene un mal hábito, que es come mucha ilustración, fagocita al ilustrador. El ilustrador fagocitando al ilustrador, a mí se me hace terrible. Por fortuna, yo viniendo de otra área, no tengo yo no tengo el hábito de ver a otro ilustrador. Eso a mí no me interesa. Y no es porque menosprecie, es porque yo creo que su discurso ya ha sido digerido y entregado. Yo no quiero comer de lo que él entrega. Disfruto la inteligencia de un ilustrador, disfruto la inteligencia de un creador, disfruto la inteligencia de un dentista, disfruto la inteligencia del que me sirve el café. Pero eso a mí lo que me hace es una idea que de estos carontes, yo tengo 3 carontes hablando de estos, hablando de esta parte donde está la cotidianidad y donde el acto creativo te tiene que sacar de esa cotidianidad para empezar a leer eso que tú estás utilizando como creador o como persona. No me gusta mucho esta diferencia entre el creador y la persona. Yo creo que todas las personas son creadoras. Que de repente la cotidianidad nos gana, nos engulle, es otra cosa. Y precisamente yo por eso amo los libros. No lo digo de una forma, yo no leí desde los 4 años en el vientre de mi madre. No, yo era muy ignorante, lo soy todavía. Yo cuando tenía exámenes, cuando leía, no sé, creo que empecé a leer cuando empecé a hacer teatro. Ahí es cuando empecé a leer. Bueno, entonces, este amor a los libros a mí se me hace descubrir que son como carontes. Ven esta leyenda, esta historia. Para atravesar, cuando uno moría, a uno le ponían una moneda abajo de la lengua. Porque para pasar el río, este río que separa, Caronte pedía una moneda para pasar, ¿no? El río. Bueno, yo encontré a 4 con el tiempo. Claro, los más principales fueron mis padres y mis hermanas, mi hermano, mi familia, porque de alguna forma yo fui menor y como que esta circunstancia, bueno. Pero en particular esta forma de entender las cosas, yo la centro en 4 personas. Son 2 cineastas, Tarkovsky, Theo Angelopoulos, el grandísimo, que después viene Octavio Paz. Fíjense, es muy curioso. Tengo la oportunidad de hacer talleres para ilustración y a los ilustradores, a estos jóvenes ilustradores, no les hablo de ilustración. Les hablo de cómo yo aprendí a hacer ilustración a través de Octavio Paz, quien me enseñó a hacer ilustración cuando yo me enfrentaba a proyectos con gente tan renombrada haciendo ilustración. Decía, ¿cómo hago ilustración? La entendí con un ejercicio que hizo Octavio Paz con su esposa. Su esposa hizo unas cajas conceptuales y Octavio Paz les escribió. Era una lectura literal de lo que hacía. Y la otra es Pina Bausch. Antes de que Wenders hiciera tuve la oportunidad por el teatro de conocerla cuando vino aquí a México a presentar un Nelken. Entonces, ese tipo de personas con tanta inteligencia, en verdad me enseñaron, me pasaron el río. Hablo de los artilugios. Paz, Theo Angelopoulos, para mí una persona que desgraciadamente la gente tiene que morir, pero murió. Pina Bausch y Octavio Paz. Después viene la parte plástica, ¿no? Yo cuando por circunstancias salí de México, me fui a vivir a España, empecé a conocer la ilustración. Yo empecé a ilustrar y todos me decían, oye, no eres muy mexicano. Digo, sí, tengo mi pasaporte, soy mexicano. No, en tu ilustración no eres muy mexicano. Yo me pregunto, ¿qué es lo mexicano? Yo nunca he creído en los pasaportes estéticos, nunca, detesto los pasaportes estéticos. No, les vuelvo a repetir, he tenido debates con gente, entre amigos, en público, pensando de este regionalismo estético. Es un punto de vista, habría que debatirlo. Pero yo digo, yo personalmente no creo en los pasaportes. Sin embargo,
entiendo que no leen algo que yo estoy escribiendo, que yo soy muy de la idiosincrasia mexicana. Ahora explico por qué. En la parte plástica me decían, tú eres muy Leonora Carrington, ¿no? Tienes ahí el surrealismo en tu sangre. Yo decía, pues no. Claro, somos memoria, nosotros somos memoria, somos lo que hemos vivido. Alguien que a mí me impactó es este pintor mexicano. Por supuesto reconozco muchísimo a Tamayo. Tamayo se me hace un gran pensador, pero plásticamente a mí ese me deslumbró. Tiene él pequeños escritos y tiene una pintura. Estoy hablando de Francisco Corsás, pero él tiene de los pocos, bueno, no, porque Tamayo escribió mucho, no se conoce, pero escribió, a diferencia de otros. Corsás, que vivió en Italia, esto no lo sabía yo, tiene un pequeño pensamiento acerca de la paráfrasis. Y uno se pregunta, cuando uno lee su pensamiento, su imagen se vuelve una resonancia de eso que piensa. Por supuesto, para mí, si a mí me preguntan quién es uno de los pintores que me ha ayudado en mi memoria visual, decimos que hablamos sobre muchas memorias, fue este pintor, no Leonora Carrington, que tanto, ¿no? Tanto, porque también existe gente dedicada a la ilustración, me sumo yo a ella, que es muy ignorante y enseguida lo que no sabe decirlo, lo que no sabe leer, agarra una etiqueta y te la pone, ¿no? Estoy esperando que pase esto para otro pintor. Estoy hablando de un recorrido ya después de vivir en España, que a mí la influencia de España fue más bien conocer a José, que es un editor de Calandraca, cuando estaba iniciando, y a Roger Olmos, que deben de conocerlo, bueno, es un ilustrador. Calandraca estaba iniciando y tenía un entendido del libro. Ahí es cuando yo me enamoro de esta parte. Cuando voy a Buenos Aires, que me mudo, conozco el trabajo de Carlos Alonso. La gráfica de Carlos Alonso es otra cosa que a mí como que se metió, como que me preñó, si se puede decir eso. Luego otro pintor, Cooper, ¿no? Estoy tratando de hacer como que un recorrido, pues yo me dice, ¿qué me gusta? ¿Qué leo? ¿Qué pienso? Y después de tratar de darle una lógica a eso que es un poco fragmentado, porque yo soy mucho de fragmentos, no soy una persona que tenga una claridad muy cierta, son fragmentos. Y hay algo curioso en estas tres cosas, estas pinturas. Es esto de la intuición. A mí a veces me han dicho, tu trabajo es muy frío, muy cognitivo, tienes que pensar todo. Digo, no es cierto, mi trabajo es muy intuitivo. Yo creo en eso que te atrae, aunque no sepas por qué te atrae, porque es el primer paso del acto creativo, la intuición. No sabemos, damos el primer paso. Siempre lo he dicho, es como el amor. Uno se enamora sin saber de quién se enamora, pero se enamora, hay algo. Bueno, eso algo, que yo creo en la energía, en el sentido, pero no hablo de esoterismo, hablo de una energía de universo. Cuando uno dice Tarkovsky, ¿qué buscamos en una obra de arte? Él no habla de belleza, habría que cuestionar la belleza. Yo la cuestiono, siempre he cuestionado la belleza, no creo en la belleza. Y decía Tarkovsky, una obra de arte es esa que parece que te va a explicar algo. Es decir, somos como que hombres o personas de esperanza, de fe. No hablo de religión, hablo de una actitud, ¿no? De eso que parece que te va a decir algo, no sabes qué jodido te va a decir, pero te va a decir algo y te esperas y te agarra. Así conocí yo a Cooper. Así, estas imágenes, yo no sabía qué era lo que me atraía. Bueno, con esas ideas, sumado a otra que a mí me influye
sobre todo la literatura de Octavio Paz. Podría decir muchos, pero eso para mí es fundamental, Octavio Paz. El cine con Tarkovsky, y después la fotografía. Cuando voy a Buenos Aires conozco a una fotógrafa argentina que se llama Alessandra Sanguinetti, y reiteraba con algo que yo más o menos trataba de encontrar y más o menos trabajaba en mis imágenes. Ya en esos tiempos yo tenía 3 ideas. Cuando me invitaban a platicar un poco de mi trabajo, yo hablaba de 3, que eran lo incierto, lo ambiguo y lo improbable. Había leído este ensayo de Octavio Paz y decía, ¿qué es una imagen poética? Y encontré en estas 3 ideas la oscilación. Octavio Paz habla de que la imagen poética es esa que oscila, que le hace a una persona ver una cosa y a otra ver otra cosa. Su faltante o su bagaje que tiene atrás lo hace ver sobre una imagen. Es lo que a mí me atrae de esta fotógrafa, Sanguinetti. Por supuesto también el cine. Hablaba de Tarkovsky, de Angelopoulos. Uno dice, oye, esto, porque yo tengo una imagen, más adelante voy a presentar, tengo una imagen donde me dice, no, esto es surreal. Digo, no, ¿por qué no puede ser el momento justo en donde después de una tromba parece que está aislado, como si fuera una isla, como si fuera, pero no es como si fuera? Lo que hace el intento del creador es intentar asir eso que no se puede asir, segmentarlo. Se hace una fotografía como esta y uno dice, esto no pertenece a una realidad. Sin embargo, cuando uno ve el film, es de una lógica realista, con lo cual a mí se me acentúa esta búsqueda de lo ambiguo, lo improbable y lo incierto en las imágenes que yo estoy construyendo para empezar a escribir en mis imágenes. Después un fotógrafo mexicano que yo tenía, no recuerdo cuántos años tenía, 18 años, algo así, vi una revista de Nacho López, no entendía nada. Hay una idea, hay un menosprecio con la ignorancia, no, con lo ignoto, porque también con la ignorancia, habría que distinguir entre la estupidez y la ignorancia, ¿no? Todos somos ignorantes, otra cosa es ser estúpido. Insistir en que sí sabes, aunque no sepas. Eso es para mí una representación de lo otro, de lo estúpido. Pero en realidad somos ignorantes, yo ignoro tantas cosas, yo me jacto, es como una corona, no conozco esto porque no lo he vivido, porque es una forma de vivir, es una forma de entender las cosas. Y yo cuando descubrí a Nacho López, vi esta imagen, esta serie de fotografías. El artículo hacía todo una remembranza de esta serie de fotografías y decía, ¿por qué carajos? O sea, ¿dónde está el arte aquí? No lo entiendo. Sin embargo, la seguía viendo. Después viene la claridad de eso que te explica el título. Esa es la serie de fotografías que a mí, yo las tengo en el recuerdo. Esta fotografía para mí, porque mi padre trabajaba en el Merced. Entonces yo conozco bien, bueno, no conozco bien, no estoy diciendo mentira, frecuentaba esa zona y conozco más o menos la cantina. Esta foto para mí fue impactante. O sea, yo decía, ¿qué significa todo esto? Es como esta fotografía que está en la vida y que te está diciendo algo, pero que nosotros por la cotidianidad no queremos leer, o estamos aburridos, o estamos en otro rollo de leer. Después tiene la claridad y la Venus se fue de juego. Digo, claro, ahora entiendo, ¿no? Es este maniquí que no tiene vida, que nos llevamos, la seducimos, la portamos, la tocamos, la manoseamos, la imitamos, y nosotros creemos que nos va a decir algo. Y alguien nos ve como locos, o como tontos, o como... tontos no, puede ser que sí. Nos ve extraño, por lo menos. ¿Qué estás haciendo tú? Pues nada, aquí dibujando. ¿Cómo nada? Estamos pensando, es el menosprecio, la ignorancia, al no conocer. Y el artista, Nacho López, de esta fotografía, ¡pum!, da
una conferencia acerca de cómo el acto creativo es un diálogo que él tiene, que la obra es una resonancia de su pensamiento que al lector le hace hacer un acto metafísico. Y en estas alturas del partido, estoy hablando de nuestro momento, lo metafísico es algo manoseado, subestimado. Con lo cual, yo vuelvo a insistir, los artilugios son de la vida, no son de otra parte. Simplemente yo, eso que he fragmentado, que me ha sucedido fragmentadamente, a través de estos carontes que les he explicado, yo he empezado a leer la vida. Ahí es donde yo empiezo a enhebrar y a tomar, a robar, diría Picasso, a robar, ¿no? O a tomar, ¿por qué no? Porque somos dueños de la realidad, a tomar de las cosas. Después, algo que me dio claridad, hay una entrevista de Luis Buñuel que hace sobre su película, que es muy emblemática, de Los Olvidados. Eso que parece improbable es un detonador acerca de la poética. Él cuenta en esta película que cuando esto, creo que es del colectivo que hayamos visto un poco o hayamos pisado este título de Los Olvidados, por eso no la cuento en general, pero este ciego es correteado por unos niños. O sea, es cuando digo todo sobre una metáfora de todo, nos está diciendo tantas cosas. Y no es la vida, es un creador que pensó en que ese personaje tendría que ser ciego y es correteado por niños. Este salvajismo. Octavio Paz tiene una escena en un libro en el libro que hicimos acá, donde una niña despluma, quita cabezas, y uno dice que es salvaje. Habría que ver si el acto creativo no es salvaje en esta ficción de mentirnos o de interpretar aquello que nunca vamos a consolidar. Bueno, Luis Buñuel dice en una entrevista que por sus productores que no lo van a hacer, tiene una ruptura en esa escena donde este ciego era correteado por estos niños porque le iban a robar. Atrás en el fondo había un edificio que no se había terminado. Ahí había una orquesta de música tocando música. Él decía, esta interrupción, esta cosa que no explico, es la puerta para que el otro termine la escena, para que la otra, esto que yo no entiendo de la vida, se lo voy a dejar al lector, se la voy a poner, porque yo no quiero definiciones, quiero eso inacabado y llevárselo, porque entonces el acto creativo se vuelve una interlocución, no una definición. Y viene este otro cineasta, Theo Angelopoulos, y uno dice, ¿qué hacen esos seres descuartizados ahí en un árbol? ¿Qué podrían ser? Es incierto. Pero esto, Tarkovsky ya lo había dicho, hay una naturalidad en nosotros que él llama yuxtaposición, que es aquello que sucede. Nosotros somos seres narrativos por fuerza, no podemos estar en silencio. El silencio, hay dos formas del silencio, el tacere o tacere y el silere. El silere pertenece a la piedra, al vidrio, no piensa, no habla, no. Hay silencio, nosotros no. Nosotros a lo mucho tenemos que tener el tacere, de ahí la palabra taciturno, porque aunque estemos callados estamos pensando. En ese constante pensar, todo eso que vemos se lee, se interpreta. Y dice Tarkovsky, yo pongo dos escenas, aunque una no tenga que ver con la otra, pero si yo a la tercera le pongo lógica con la primera, estoy controlando el discurso y el lector, aquello que yo no sé, lo va a decir, lo va a enunciar, va a decir, esto significa esto. Es esta de lo que hablaba el oscilar poético de Octavio Paz. Esas imágenes
fotografías, esos autores, a mí me han pasado al otro río y me han hecho ver me han hecho ver la vida de una forma. Ahora, uno diría, bueno, está genial, ilustrar desde esa forma. Yo digo, a mí no me queda de otra forma, o sea, no sé hacerla de otra forma. Con lo cual, advertía que es un tipo de hacer ilustración, aquella que es incompleta, que a mí me hace reflexionar sobre el texto, pero también involucra una parte de mí personal, con lo cual, a través de estos artefactos, yo intento empezar a escribir imágenes y después todo vuelve confuso. Ya no sé si es algo que pensé, ya no sé si es algo que viví, ya no sé si es algo que soñé, ya no sé si es un recuerdo. Aquí tengo tantos recuerdos. Tengo, por ejemplo, ejemplos de imágenes que resuelvo, que no tengo la menor idea cómo resolver. Con una fotografía personal la resuelvo. Y después, en este ejercicio de yuxtaposición, al final encuentro la lógica. Eso es la narración, el suceso de anécdotas, de sucesos. Y uno, como ser humano, le da la lógica. Es esa nuestra naturaleza. De una película, esta es una imagen que resolví. Esta es una fotografía de mi hermana que intervení. Esta es, a ver, yo les digo, derecha, izquierda. Izquierda es una fotografía de mi hermana. Derecha es una ilustración que resolví. Después viene, por ejemplo, esto que es todo confuso. Vean nada más la pobreza de la imagen. Y no es pose, en verdad. Vean la densidad de esta otra. Pero sin embargo, a mí me deja tranquilo, porque decía Tarkovsky, a veces cuando uno está trabajando en el acto creativo, no es que vaya a resolver nada, pero por lo menos tiene la sensación de que está tocando esa pulsión viva. Es todo. No dar una imagen que dé cátedra, no es una imagen que vaya a explicar con definición. Quien va a explicarlo es el lector. Esta imagen yo la había hecho para un libro que trataba del abandono. Años después, mi hermana, muy jodida, me envía una foto como diciendo, yo estaba muy contento de mi imagen, o sea, es una imagen potente, soy un artista, Dios santo, ¿no? Llega mi hermana y me manda una foto, ingenuamente. Es nimia la imagen que uno puede hacer frente a la realidad. Pero a mí me da tranquilidad porque digo, por lo menos intento tocar eso que es la vida, no alejarme, no decir hago una imagen bellísima. Hay algunos chicos que hablan de esta imagen, su interpretación. Así otras imágenes que son muy literales. Esta, por ejemplo, es una imagen que a mí me pegó mucho. Yo cuando iba a recoger a mi hijo, yo estoy seguro que no había visto el árbol, lo juro. Pero después estoy entendiendo, yo creo que uno es una superficie de un océano y el océano es realmente lo que nos gobierna. Es ahí donde se empiezan a articular los artefactos para escribir. Y termino en esta imagen. Por supuesto, la idea del dibujo o la literalidad del cansancio, ¿no? ¿Qué hago yo? No sé. Y por accidente. Y después esta insistencia. Tengo una colección de imágenes en donde algunas imágenes mías son muy parecidas a algunas fotografías. Después de que mi hermana me mandó esta fotografía, quedé traumado y dije, bueno, tengo que encontrarle una lógica. Y ya después hubo un consuelo en el sentido de que renuncié, como les había dicho, a la belleza, a esta innovación, porque es algo que tiene el joven, ¿no? Una ansiedad por innovar, y eso para mí se me hace terrible. Entonces, yo había hecho esta imagen al principio. ¿Ven? Se reduce la imagen, ¿no? Se hace pequeña. Pero eso a mí me gusta, porque yo digo, yo no quiero competir con esta poética de la imagen. Yo solamente quiero tocar, estar vivo ahí en lo que estoy haciendo. Y este trabajo de ilustración que parece una superficie, a mí me gusta. Seamos honestos. Bueno, yo desde mi caso
no voy a ser millonario haciéndome ilustración. Es algo que tampoco me voy a ser un artista. Esto lo tengo claro y no es una pose. ¿Qué busco en la ilustración? Esa pulsión de vida, ese presagio que me da claridad y que utiliza este artefacto que es la ilustración para aclararme a mí un poco. Esta fotografía, por ejemplo, yo la tomé en Buenos Aires, en un parque. Y después se hizo una ilustración que es la forma de son literalmente árboles. Y después esto que yo he encontrado en un parque, que es una metáfora. Porque cuando uno empieza a leer la vida, encuentra las imágenes porque se están diciendo. El asunto solamente es leer. Ese es el libro de La bruja y el espantapájaro, también hicimos aquí en el fondo. Y bueno, tantas anécdotas, recuerdos personales, mitos, ¿no?, que a uno lo influyen mucho. Esta es una imagen que yo había hecho, este es el mito, Feli. Y luego, por ejemplo, ya la parte en donde esta instrumentalización, no hablo por estos instrumentos, hablo la instrumentalización de los recuerdos para empezar a decir cómo es el mundo, según el mundo en el que yo vivo, desde donde yo veo, que no importa lo que yo estoy diciendo, a mí lo que importa es que yo cobro mi lugar, porque estoy asumiendo mi memoria visual, estoy asumiendo mi memoria personal, estoy asumiendo el extravío. A mí me pidieron una imagen, me han pasado dos cosas muy curiosas. Me pidieron una imagen para representar a México en Italia. Fue esta. No les gustó, por supuesto. Después me invitaron a otra feria en Francia, en el Salón de Montreuil, y me pidieron la Frida. Hubo decepción para ellos. Está por aquí, Frida. Aquí está Frida. Me dicen, ¿dónde está el color de Frida Kahlo? ¿Dónde está? Yo no creo en la imagen, ni les voy a dar una imagen que ellos están recordando. Yo le creo al texto. Es un texto de María Baranda. Estoy tratando de incorporar a la palabra un espacio en donde esa palabra respire. Y ese era el resultado. En esa feria fue muy curioso porque quien abrió la muestra de ilustración mexicana era un argentino que vivía en Italia, que ilustraba a Frida Kahlo. ¿De dónde vienen las geografías estéticas? Hay un concepto muy, muy genial que es la Atlántida mestiza. Es esta isla remota que imaginamos que existió y que le damos un peso, pero que incluso geográficamente no sabemos dónde está. Es mucho para debatir, pero hablando de que, porque en estos artilugios yo me veo muy claro. La otra vez decía a mi hermana, a mí me preguntan por el color. Yo vivo, bueno, mi madre es de la agrícola oriental. En aquellos tiempos, cuando era niño, todos eran superficies, cuadrados, y era muy gris todo. Yo recuerdo que veía los volcanes en aquel entonces. Y soy honesto, yo no veía un color como el de Tamayo, no lo veía. Con lo cual, yo creo que intento ser coherente con esa memoria, no por otra cosa. Así que todo se vuelve ambiguo, improbable, incierto. Es muy curioso porque al final tenemos termino así. Es muy curioso porque, fíjense, yo cuando empecé a ilustrar para una agencia en Estados Unidos, todos los textos que me mandaban, y no es discriminar, pero no es hacer peyorativo, pero así era tal cual. Me decía el editor, bueno, pues haz un Juanito, haz una María, ¿no? Dejé de ilustrar para ellos, no eran. Después cuando empecé a hablar desde donde yo soy, que soy mexicano, es decir, yo nací en México, tengo 30 y tantos años viviendo en México, he comido aquí, yo les hablo de la muerte y se espantan todavía los italianos.
pero les hablo de otra forma de festejar los días y se espantan. Es decir, es otra parte que no voy a empeñar en mi trabajo para demostrar que soy mexicano. Sin embargo, me ha pasado algo. He tenido la oportunidad de ilustrar clásicos, de ilustrar a Cortázar en Argentina, de ilustrar a Lorca en España. Y, por supuesto, para mí, este es de Lorca. Es Tres niñas. Pero quería llegar a este punto. Que próximamente, dentro de todas las actividades que están haciendo aquí en la librería, el viernes presentamos este libro que para mí se me hace fundamental, así como los Tres Carontes, así como estos fotógrafos, porque alguien que me enseñó a ilustrar, yo tenía que hacer las ilustraciones. Y en ese momento, lo que me ayudó, ¿recuerdas, Gorro? Que yo no le pedía imágenes, no le decía, oye, como tú dame palabras. Me dio una palabra y así fue como no ilustrando la imagen, ilustrando la palabra a través de estas ideas que más o menos tenía claro. Fue como resolví estas ilustraciones. Si tienen la oportunidad de ver el libro, sobre todo de comprarlo, Lo firmarás. Lo firmo, lo prometo. Van a encontrar la palabra que ella me dijo, o no lo sé. ¿Qué pasa? Que tampoco es que sea una preocupación. Ya, el texto de Octavio Paz, igual es una joya. Pero hay una palabra que se repite en estas imágenes. Una. Y todas son cuadros de estas imágenes. Y no son surrealistas, al contrario, son realistas. Claro, ¿cómo decirlo? Es que no pienso en el surrealismo en ese momento. Pienso en la literalidad de la palabra. Habla del amor, del aprendizaje, de la escuela. Aquí está la niña de las que le contaba, esta niña cruel, ¿no? Y es la única niña que aparece en todos los cuentos de Octavio Paz. Que si algo tiene Octavio Paz es esto que me gusta, que decía Tarkovsky. Él cuenta una historia. Cómo a través de la historia que es cotidiana, que es decir, una historia legible, se puede hablar de tantas cosas, se puede hablar del mundo. Y esta tercera piedra de las que les hablaba, otro pensador, Gilles Deleuze, decía acerca de lo mismo. Un concepto es esta gota que te muestra el universo. Así, claro que desearía yo ser un autor, un creador en ese sentido, pero no tengo más que la vida que yo he tenido como para ilustrar lo que estoy ilustrando y los artilugios que yo tengo después de un tiempo son estos artefactos que me han sucedido a mí, los recuerdos, la memoria visual, lo que he vivido, lo que he soñado, y borrar como que esta línea, ¿no? Borrar esta línea y después, la fortuna es que me pagan algunas ilustraciones y también me dan la oportunidad de venir aquí a platicar de estas cosas. Así que la respuesta, terminando con esto, los artilugios de un escritor de imágenes. Contemporáneamente la imagen también se escribe porque se lee, porque es legible. Los artilugios de un escritor de imágenes, en mi caso, son simplemente sucesos que me han pasado. Y, por fortuna, he tenido la balsa de la ilustración.
Así que esa sería mi respuesta. Y bueno, gracias por el tiempo.